recuerdo que el último día en clase estuvimos viendo pues, las partes constructivas de los interruptores automáticos y principalmente su curva característica de disparo, que es la característica principal de este tipo de dispositivos, es decir, cuándo disparan. Y habíamos visto que tenía dos partes bien diferenciadas, un disparador de tiempo inverso o también conocido como el disparador térmico y luego un disparador de retardo independiente o conocido como el disparador magnético, que servía sobre todo para cortar cortocircuitos, para interrumpir cortocircuitos, porque ese disparo era muy rápido, muy rápido. Luego habíamos visto también las curvas de I cuadrado T, que nos daban una idea de la energía que dejaba pasar el dispositivo antes de interrumpir la corriente. Y luego también teníamos las curvas características de limitación de corriente, que decíamos que el fabricante nos decía que en el primer semiperiodo de la onda de cortocircuito prevista, el dispositivo era capaz de limitar esa corriente pues de esta forma, mucho antes de los primeros 10 milisegundos, reduciendo por tanto pues la energía que dejaba pasar el cortocircuito o el dispositivo antes de extinguirlo definitivamente. Luego vimos los pequeños interruptores automáticos, que son un caso particular de los interruptores automáticos que principalmente tienen su uso en instalaciones domésticas. Por tanto, tienen un poder de corte reducido, etcétera, etcétera, y con la principal particularidad de que tienen estas curvas de disparo normalizadas, pudiendo haber tres tipos distintos de interruptor, pequeño interruptor automático, el tipo B, el tipo C y el tipo D, cuyas características de disparo estaban recogidas en esta tabla. Esto para el disparo magnético y esto para el disparo térmico. Muy bien, luego vimos los ICPM, que eran los de control de potencia, y vimos una serie de problemas que, bueno, recuerdo que todo esto está blanco porque tuvimos una serie de problemas técnicos en la escuela y no fui capaz de mantener lo que escribía en el PDF. Yo creo que para la próxima clase del 26 de marzo seré capaz. Y luego ya pasamos finalmente a ver los fusibles, que es el otro dispositivo más importante que tenemos en este tema junto con el interruptor automático. Aunque es verdad que hoy vamos a ver otro dispositivo que tiene otras funcionalidades un poco distintas a estas dos, porque fusible y interruptor automático básicamente se utilizan para la protección frente a sobrecargas y cortocircuitos, y hoy vamos a ver el interruptor diferencial, que ahora veremos para qué se usa. Decíamos que los fusibles tenían una serie de ventajas frente a los interruptores automáticos, principalmente en cuanto a aspectos económicos, porque los fusibles son mucho más baratos, y también en relación a su volumen, porque ocupan mucho menos espacio que los interruptores automáticos. Y estas dos características le hacían que en ciertas aplicaciones pues sea más ventajoso poner un fusible que instalar un interruptor automático. Hablamos de las partes constructivas y finalmente, bueno, también de cómo se denomina a los fusibles. Aquí tenemos un ejemplo. Y principalmente sus características, que de nuevo vamos a tener una curva de disparo de esta forma. Daos cuenta que por el propio principio de funcionamiento de los fusibles, la característica de disparo es como si consideráramos la de tiempo inverso de la parte térmica del interruptor automático. Y habitualmente lo que se nos da es pues, la familia de curvas de disparo de varios fusibles, de forma que nosotros, entrando por la intensidad de cortocircuito prevista y sabiendo el tiempo que aguanta mi instalación, pues podemos determinar qué fusibles serían válidos para la protección de nuestra instalación. Esto, de todas formas, esto ya de cómo diseñar el fusible es más propio del tema 6 que de este tema. Muy bien, aquí tenemos de nuevo el cuadro de resumen, donde podemos ver que el fusible básicamente lo único que aporta es un poder de corte muy elevado. Todo lo demás, por supuesto, no aplica. ¿Por qué? Pues no puede abrir en carga porque el fusible o funde o no funde, no tiene un elevado número de maniobras, de hecho solo tiene uno. Permite accionamiento a distancia, no, y no permite accionamiento por LES. Y no tiene la característica de aislamiento visible que hemos comentado para el seccionador, porque esta característica es estrictamente para el seccionador o para el interruptor seccionador. Es decir, tú coges un fusible
y de hecho algunos tienen indicadores de que han fundido o directamente puedes ver que ha fundido, pero no es su principal característica porque es que el aislamiento visible nosotros necesitamos que lo puedas hacer a una distancia considerable, de forma que el operario en la instalación pueda saber si ese circuito o esa instalación está en operación, en condiciones normales de operación, o bien está abierto. Y luego, bueno, no lo he puesto por aquí, porque ya aquí pasamos a los contactores, pero igual que vimos para el interruptor automático, que existen curvas de limitación de corriente, también existen los fusibles limitadores, que son aquellos que son capaces de interrumpir la corriente de cortocircuito prevista. Eso es lo que decíamos el otro día, ¿no? Si tenemos una forma de onda sinusoidal donde el pico es la intensidad de cortocircuito prevista, pues los fusibles limitadores son capaces, bueno, esto sería el instante t igual a 10 milisegundos, los fusibles limitadores son capaces de limitar esa corriente antes del primer semiperiodo. Bien. Y luego, pues también existen las mismas curvas que hemos visto para los interruptores automáticos de la energía pasante. Es decir, esto sería I cuadrado T, energía pasante, pues entrando por una intensidad en concreto, podemos saber cuál es la energía que deja pasar el fusible antes de fundir. ¿Vale? Y estas curvas son muy útiles porque de los cables principalmente, los conductores, vamos a tener esta información, es decir, cuánta energía son capaces de absorber antes de destruirse o sufrir daños, ¿vale? De forma permanente. Entonces, estas son las curvas de energía pasante. Muy bien. ¿Queda claro el asunto con los fusibles entonces? Bueno, eso sería la corriente limitada. Muy bien, pues entonces pasamos a ver los contactores que ya tienen un enfoque un poco distinto, porque su principal característica es que permiten realizar un número de maniobras y con una frecuencia muy alta. Es decir, muchas maniobras y además con una frecuencia muy alta. Entonces, ¿qué más ventajas tiene este tipo de dispositivo? Bueno, por supuesto, es capaz de soportar la corriente nominal, no tiene poder de corte, no puede interrumpir corrientes superiores a la corriente nominal. Tiene la característica de que se pueden programar para que haga aperturas y cierres de forma automática, esto es muy importante. Y además tiene la ventaja de que es capaz de maniobrar cargas de elevada potencia con señales de baja potencia. Eso lo veremos ahora. Entonces, aquí tenemos recogidas las características principales. Lo dicho, no tiene poder de corte, eso es casi lo más significativo, de forma que este dispositivo no es de protección, porque al no tener poder de corte, pues no puede proteger la instalación, pero sí, pues, permite realizar maniobras en el circuito en cuestión. Elevado número de maniobras, su principal característica, y pues se apoya en que tiene también accionamiento a distancia y accionamiento por relés. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un contactor y para ver exactamente cómo funciona este tipo de dispositivos, vamos a verlo sobre este esquema. Fijaos que el contactor tiene unos contactos principales, que son estos que tenemos aquí. Fijaos que tenemos por una parte los contactos fijos, es decir, sería este, por ejemplo, bueno, van por pares. Estos serían los contactos fijos, que claro, si estamos operando un motor trifásico, pues tendremos 3 contactos fijos. Serían estos 3 que estoy dibujando de azul. Bien.
Y luego vamos a tener unos contactos móviles que voy a pintar en rojo, que serían estos, que se mueven solidariamente a este martillo, que también pinto en rojo. Digo que los contactos fijos, o sea, los contactos móviles o los contactos principales móviles se mueven solidariamente a este martillo que es atraído por el circuito de mando o circuito de excitación, que es el que tenemos aquí. El circuito de mando o circuito de excitación está constituido por un yugo. He movido esto sin querer. Quiero pintar de rojo. Por un yugo, que es este que tenemos aquí, sobre el que está dispuesto una bobina de excitación, que la tenemos aquí, de forma que cuando nosotros cerramos este interruptor, el yugo junto con la bobina se comportan como un electroimán, de forma que atraen el martillo en esta dirección y si os fijáis, los contactos principales móviles que inicialmente estaban abiertos, porque el martillo estaba desplazado un poco hacia la derecha, pues son atraídos hacia la izquierda de forma que se cierran los contactos móviles. ¿Vale? Creo que aquí tenemos otra imagen de cómo quedaría finalmente una vez que hemos cerrado el interruptor. Fijaos que aquí ya el interruptor está cerrado, por tanto el martillo se ha venido hacia la izquierda y ya tenemos los contactos principales cerrados. Bien, y de esta forma pues estaríamos conectando el motor y el motor podría entrar a funcionar. Muy bien, bueno, ¿y qué ocurre cuando volvemos a abrir este circuito de excitación, este interruptor? Bueno, pues el electroimán deja de hacer una fuerza hacia la izquierda y el contactor está equipado con muelles de forma que rápidamente el martillo vuelve a su situación original abriendo los contactos principales. Fijaos que no solo tenemos estos contactos principales que mencionábamos, que es el circuito de potencia y el circuito principal que queremos maniobrar, sino que también tenemos una serie de contactos auxiliares, que a diferencia de los contactos principales, que normalmente los contactos principales están abiertos, vamos a ponerlo por aquí, normalmente abiertos, NA, o bueno, si lo dijéramos en inglés, NO. Tenemos los contactos auxiliares que principalmente sirven como señalización, ¿vale? Es decir, los contactos auxiliares nos indican si el circuito principal está activo o está inactivo. Entonces, fijaos que de igual manera que ocurría con los circuitos, o sea, con los contactos principales, tenemos aquí una pareja de contactos auxiliares y aquí otra pareja de contactos auxiliares donde el primero de ellos o la primera pareja está normalmente abierto y la segunda pareja está normalmente cerrado. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues en función de si queremos señalizar que el circuito está activo, necesitaremos que haya ciertos contactos que se cierren cuando el circuito o el contacto principal también esté cerrado. Y si queremos señalizar que el circuito principal está abierto, tendremos que tener un dispositivo o unos contactos que estén cerrados cuando el circuito principal esté abierto, ¿vale? Por tanto, los contactos auxiliares pueden ser o normalmente abiertos o normalmente cerrados. Y esa es la razón. Pero vamos, de todas formas, los contactos auxiliares no son los más importantes en el contactor, sino que los más importantes, lógicamente, son los contactos principales. Aquí podemos ver que cuando el yugo se ha desplazado hacia la izquierda, porque el interruptor está cerrado, pues los contactos auxiliares que inicialmente estaban abiertos ahora están cerrados y los contactos auxiliares que inicialmente estaban cerrados ahora están abiertos. ¿Vale? Aquí se puede ver perfectamente ese cambio. Muy bien, bueno, pues este es el contactor. No tiene más y realmente
para mi gusto, no es de los dispositivos más importantes de este tema. Este tema yo me quedaría con el interruptor automático en su versión original y en su versión pequeño interruptor automático, los fusibles y el interruptor diferencial, que es el que veremos a continuación. Bueno, todavía nos falta ver exactamente qué aplicaciones tiene el contactor. Bueno, pues su aplicación principal es en el arranque de motores. ¿Por qué? Bueno, no sé si os suena el arranque estrella triángulo. De los motores, pues habitualmente los motores se arrancan en configuración estrella. ¿Por qué? Porque requieren una intensidad de arranque 3 veces menor que si estuvieran directamente conectados en triángulo. Y una vez que el motor está arrancado, hacemos un cambio y conectamos el motor en triángulo porque de esta forma el motor ofrece un mayor par. Entonces, aquí tenemos un esquema de conexión donde podemos ver que inicialmente aquí tenemos el motor. Pues lo que se hace es cerrar en primer lugar C1 y C2, de forma que el motor está efectivamente conectado en estrella. C1 y C2 cerrados hacen que el motor esté conectado en estrella. Y una vez que el motor ya ha arrancado, lo que hacemos es abrir C2, vamos a ponerlo de otro color, abrimos C2 nuevamente y cerramos C3, de forma que finalmente C1 y C3 están cerrados y por tanto el motor pasa a estar conectado en triángulo, donde, bueno, vamos a decir que aquí la principal ventaja es que reducimos la intensidad de arranque y en esta situación el motor ofrece un mayor par. Bien, bueno, aquí lo que hay que saber es que una de las aplicaciones fundamentales del contactor es esa, principalmente el arranque estrella-triángulo de motores. El interruptor diferencial. Vale, bueno, el interruptor diferencial, como dice aquí, es un dispositivo muy común en las instalaciones, esto está pintando en negro, en las instalaciones de baja tensión, ¿vale? Todo el mundo tiene los diferenciales de su casa que su principal uso es protección de las personas. Protección de las personas ante lo que se conoce como ante contactos indirectos. Fijaos que hasta ahora el fusible y el interruptor automático los utilizamos para protección, pero de la instalación, es decir, cuando tenemos un cortocircuito, queremos que el fusible o el interruptor interrumpan esa corriente cuanto antes para que la instalación no sufra daños. Y sin embargo, el interruptor diferencial, su uso es para proteger a las personas. Haciendo que, bueno, pues en las instalaciones de baja tensión suele haber corrientes de fuga por defectos de aislamiento o por el motivo que sea, de forma que puede haber elementos de la instalación que habitualmente no estén sometidos a una tensión que por causa de un defecto tengan tensión. Entonces tú, por ejemplo, vas descalzo y tocas la lavadora y puede ser que si hay un defecto de aislamiento y el diferencial o no hay diferencial en la instalación, pues haya circulación de corriente a través de tu cuerpo. Aunque sea una corriente muy pequeña, estamos hablando de corrientes de fuga que pueden ser decenas o centenas de miliamperios, que son a priori corrientes pequeñas,
si esa corriente circula durante un tiempo suficiente a través del cuerpo humano, puede causar daños. Eso lo veremos en el tema 4, pero este dispositivo es el que se encarga precisamente de eso, de que en cuanto haya una masa de la instalación, la carcasa de la lavadora, la nevera o cualquier dispositivo que está en tensión, porque hay una corriente de fuga, pues el diferencial es el encargado de interrumpir esa corriente prácticamente de manera instantánea, ¿vale? Lo mismo que ocurría con el disparador magnético de los interruptores automáticos, pues de una forma similar van a actuar los diferenciales. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de un diferencial, ¿vale? Constitutivamente, pues todos tenemos la idea de los que tenemos conectados en casa, donde nosotros solo vemos el frontal, ¿no? En el cuadro eléctrico. Y este es el símbolo que se utiliza para los diferenciales, donde lo más significativo es que tenemos aquí ahora veremos lo que es, realmente es un toroide que detecta pues estas corrientes de fuga o corrientes diferenciales, por eso las llamamos delta I. Bien, y bueno, pues cuando detectamos que hay una corriente de fuga, lo que hacemos es abrir el interruptor. Por eso es el símbolo que se utiliza para definir los diferenciales. Bueno, ¿y cuál es el principio de funcionamiento de la protección diferencial? Vamos a verlo aquí. Principio de funcionamiento de la protección diferencial. Bueno, no sé si habéis visto que he cambiado el software, realmente es el mismo, Smart Notebook, pero lo he actualizado a la versión de las últimas y ahora puedo escribir mucho mejor. Eso es muy positivo, porque es que antes no se entendía casi nada. Y encima ahora cuando genero el PDF tiene mucha más calidad y no se pixela tanto. Así que bravo por nosotros, porque es un descubrimiento importante. Bien, bueno, principio de funcionamiento de la protección diferencial. Para ello nos vamos a basar en la primera ley de Kirchhoff. ¿Por qué? Bueno, nosotros aquí tenemos una instalación trifásica con neutro distribuido, el conductor neutro también lo tenemos por aquí, y en una instalación en condiciones normales, ¿qué ocurre? Pues en condiciones normales, lo lógico es que por la fase L1 tengamos una intensidad I sub 1, por la fase L2 tengamos una intensidad I sub 2. Fijaos que estoy poniendo la raya debajo que indica fasores, porque como es una instalación trifásica, por lo tanto de corriente alterna, cada una de estas intensidades es una señal sinusoidal y por tanto transformamos al dominio fasorial para poder trabajar con ellas y que todas las leyes que estudiamos en la teoría de circuito para corriente continua sean aplicables a esas magnitudes en el dominio fasorial. Aquí tendríamos I3 y aquí tendríamos IN, que bueno, ya sabéis que si el sistema es equilibrado, la intensidad a través del neutro sería 0 y si es desequilibrado, pues sería distinto de 0. Lo que ocurre en cualquier sistema trifásico, si nosotros aplicáramos la primera ley de Kirchhoff, en su versión generalizada, que dice que la suma de corrientes a través de una superficie cerrada es igual a 0 en cada instante, podríamos decir que la suma de I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub n, bueno, aquí he puesto el sumatorio, pero realmente no tenía por qué. Esto es igual a 0 en todo instante. Esto me lo dice la primera ley de Kirchhoff generalizada. Generalizada. Primera ley de Kirchhoff generalizada. Muy bien, bueno, esto ocurre en sistemas trifásicos, ¿verdad? Y también ocurriría en sistemas monofásicos. En un sistema monofásico
En un sistema 1F lo que tendríamos es, pues, dos corrientes, vamos a llamarla I1 y una corriente IN, pues lo que tendríamos es que I1 más IN es igual a 0. Y por tanto, lo que ocurre en condiciones normales de operación es que la corriente que circula desde la masa, ¿vale? Esta sería la masa del receptor, la carcasa de la lavadora, la corriente I sub D sería igual a 0. Es decir, no hay corriente a tierra, ¿vale? Esta es la tierra. Sin embargo, puede ocurrir que por un defecto de aislamiento, es decir, pues se estropee el aislamiento de alguna de las partes de esa lavadora, tengamos aquí un defecto de aislamiento, lo que va a ocurrir es que nosotros por aquí tendremos I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub n. Ahora lo que va a pasar es que I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub n va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque por aquí vamos a tener una intensidad diferencial distinta de 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo funcionan los interruptores diferenciales? Bueno, pues lo que hacemos es disponer aquí un elemento que mida la suma de las intensidades de los conductores activos de la instalación. A esta suma, a la suma de I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub n, vamos a llamarle I sub A, es decir, la suma de los conductores, de las corrientes de los conductores activos de la instalación. De forma que si I sub A es igual a 0, la instalación funciona en condiciones normales y en cuanto I sub A sea distinta de 0, tendremos una corriente de fuga. Bien, bueno, esta situación, esta segunda situación que es las condiciones de funcionamiento anormales o de fallo, es indeseable. ¿Por qué? Pues porque si la masa está en tensión y una persona se acerca aquí y toca la masa, aquí lo que está ocurriendo es que tendremos un divisor de intensidad y habrá circulación de corriente siempre por esa persona, aunque la corriente a través de él sea limitada. Y es una situación indeseable porque ya hemos dicho que incluso para corrientes muy pequeñas, si circulan durante cierto tiempo a través de la persona, pues puede producirle daños, como veremos en el tema 4, ¿vale? Entonces, rápidamente tenemos que conectar aquí un dispositivo que sea capaz de detectar que la suma de las corrientes por los conductores activos de la instalación sea distinta de 0 y lo que haga pues sea abrir el circuito. Aquí tendremos una serie de interruptores que tendrán que ser abiertos en cuanto I sub A sea distinta de 0. ¿Está entendido el principio de funcionamiento de la protección diferencial? Muy bien. Pues vamos a ver efectivamente cómo se construyen los interruptores diferenciales. Entonces, fijaos que lo que vamos a hacer es instalar un dispositivo que no es más que un toroide de material ferromagnético, que lo que hace es, está atravesado por todos los conductores activos de la instalación. Fijaos
que por aquí vienen las tres fases y el neutro, de forma que si estamos en una situación normal, es decir, la intensidad I sub A es igual a 0, lo que ocurre es que el flujo magnético que se induce en este toroide de material ferromagnético sería igual a 0. Y por tanto, pues no se induce ninguna corriente en esta bobina. Aquí tenemos una bobina, ¿verdad? No se induce ninguna corriente y por tanto la situación del circuito es normal. Es una situación normal de funcionamiento. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando la intensidad I sub A deja de ser igual a 0, el flujo magnético a través del toroide también deja de ser igual a 0 y por tanto se va a inducir una intensidad en esta bobina que estará conectada a un circuito que me permitirá abrir este interruptor. Entonces, básicamente lo que tenemos es las tres líneas que atraviesan el toroide de material ferromagnético. Si, ya digo, si la resultante, la intensidad I sub A es igual a 0, no ocurre nada, pero si la intensidad I sub A es distinta de 0, se induce una intensidad a través de esta bobina que está conectada a un mecanismo que se encarga de abrir el circuito cuando sucede un fallo en la instalación. Bien, fijaos que si el receptor, bueno, independientemente de que esté conectado a tierra o esté conectado al, eso ya lo veremos más adelante en el tema 4, normalmente tenemos un conductor de protección que es el que se encarga de conectar la masa a tierra. Fijaos que ese cable no puede estar por dentro del toroide. ¿Por qué? Porque si estuviera por dentro del toroide, el sumatorio de intensidades sería 0 en todo instante y no seríamos capaces de detectar que existe una corriente de fuga en la instalación. Por tanto, es necesario que el conductor de protección esté por fuera del toroide. Muy bien, bueno, pues ya sabemos cómo funcionan los interruptores diferenciales, ya sabemos para qué se utilizan, que es básicamente para proteger a las personas frente a contactos indirectos, interrumpiendo las corrientes de fuga que pueden aparecer en una instalación por defectos, principalmente defectos de aislamiento. Entonces vamos a ver las características de este tipo de dispositivos. Pues van a tener una intensidad nominal que habitualmente va a ser mucho mayor que la intensidad que van a interrumpir. ¿Por qué es eso? Bueno, claro, porque a través del interruptor diferencial va a circular la intensidad nominal. Pero sin embargo, él está preparado para interrumpir corrientes de fuga. Por tanto, que sepáis que la intensidad de fuga va a ser mucho menor que la intensidad nominal de los interruptores diferenciales. ¿Qué más? Bueno, tensión nominal del circuito en el que están instalados y aquí vienen las características principales que son la intensidad diferencial nominal o también llamada sensibilidad. Entonces, la intensidad diferencial nominal o bien la sensibilidad de los interruptores diferenciales se va a denominar I sub delta N y lo que me indica es, ¿qué es lo que me indica? El valor a partir del cual esos interruptores pueden empezar a actuar. Entonces, vamos a diferenciar entre dos tipos de sensibilidad. Vamos a tener interruptores de alta sensibilidad que son capaces de detectar hasta intensidades de 10 miliamperios, 10 miliamperios, 30 miliamperios, que son corrientes muy bajas y por tanto pues necesitaremos para ello instalar interruptores diferenciales de alta sensibilidad. Y por otra parte vamos a tener los de baja sensibilidad, pues que son capaces de detectar corrientes pues más altas, del orden de 100 miliamperios o incluso 500 miliamperios. Incluso hay interruptores diferenciales de
de mayor sensibilidad, de 1 amperio, etcétera, etcétera, pero ya utilizados en instalaciones industriales de mayor tamaño. Y luego vamos a tener otra característica que es la intensidad diferencial de no funcionamiento y subdelta NF, que es la corriente de fuga que hace que mi dispositivo no funcione, no dispare. Ahora vamos a ver las curvas de disparo, pero siempre se cumple que la intensidad diferencial de no funcionamiento y subdelta NF es igual a 1/2 de la intensidad diferencial nominal. Y esto es siempre así. Bueno, y luego los diferenciales pues, pueden tener número de polos, pueden ser de un único polo, 2, 3, 4, lo de siempre. Muy bien, vamos a ver entonces la característica de disparo de los interruptores diferenciales. Hemos dicho que vamos a tener la intensidad diferencial de no funcionamiento, es decir, sería este valor, el valor de la intensidad diferencial que hace que el dispositivo no dispare, porque estamos aquí entrando por intensidad y aquí tendríamos el tiempo de disparo, pues hasta la intensidad diferencial de no funcionamiento tenemos garantizado que el interruptor diferencial no va a disparar. Es decir, este valor marca cuándo empieza a disparar el interruptor diferencial nominal. Luego vamos a tener una zona en la que para determinados valores de corriente el interruptor puede disparar o no. La zona de incertidumbre que veíamos con el disparo magnético, pues esto es más o menos lo mismo. Vamos a tener valores de la corriente entre I sub delta NF y I sub delta N, para los cuales el interruptor puede disparar o no. ¿En función de qué? No lo sé. A veces sí, a veces no. Bien. Y a partir del valor de la sensibilidad del interruptor, a partir de I delta N, el interruptor va a disparar siempre, pues, para un valor de esta intensidad, por ejemplo, antes de este tiempo, podemos garantizar que el interruptor ha disparado seguro. Vamos a poner que esto sea T2 y esto sea T1. El interruptor empieza a disparar en T1 y en T2 sabemos que ha disparado seguro. ¿Vale? Esto es lo mismo que con los otros dispositivos que hemos estudiado. ¿Cuánto tarda un diferencial en disparar? Pues muy poco, ¿vale? Milisegundos. No sé si no tenemos preparado aquí ningún problema de diferenciales, pero podría asemejarse al disparo magnético de los interruptores automáticos. Bueno, ya hemos dicho que I delta NF es igual a 1/2 de I delta N. Esto es muy típico en problemas. Podemos decir, tenemos un interruptor diferencial de sensibilidad 30 miliamperios y tenemos una corriente de fuga. Me estoy inventando el problema, ¿eh? Tenemos un interruptor diferencial de sensibilidad 30 miliamperios y tenemos una corriente de fuga en la instalación de 20 miliamperios. ¿Dispara el interruptor diferencial? ¿Sí o no? Bueno, pues hemos dicho que si la intensidad diferencial nominal es igual a 30 miliamperios, eso significa que la intensidad diferencial de no funcionamiento, cuando se cumple esta condición, es 15 miliamperios. Por tanto, si tenemos una intensidad de fuga de 20 miliamperios, claramente estamos en la zona de incertidumbre entre la intensidad diferencial de no funcionamiento y la intensidad diferencial nominal y, por tanto, el interruptor puede disparar o no. No lo sabemos. En la zona de incertidumbre.
Bueno, eso lo veremos en las prácticas porque ensayamos, creo, interruptores diferenciales, lo veremos en los vídeos de las prácticas. Y hay veces que tenemos un fallo y por tanto una corriente de fuga y el interruptor dispara y otras veces no. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es diseñar los interruptores a instalar de forma que siempre que tengamos una intensidad de fuga suficientemente importante, pues el dispositivo dispare. ¿Vale? Bueno, y aquí fijaos que tenemos otra curva de disparo de otro interruptor. Podríamos decir que esto sea de 1 y esto sea un nivel más bajo de nuestra instalación de 2. De forma que este sea el interruptor de 1 y este sea el interruptor de 2. Lo que vamos a ver ahora es cómo tienen que estar relacionadas estas curvas de disparo para que la instalación esté debidamente diseñada. De forma que si tenemos un defecto o una intensidad de fuga por aquí, pues quien queremos que despeje este defecto sea evidentemente de 2, porque si no estaríamos dejando a toda la instalación sin suministro. Eso creo que ya lo comentamos con otros dispositivos, no sé si con los automáticos o con los PIAs o cuándo, no me acuerdo ya porque hace mucho tiempo. Bueno, en primer lugar vamos a ver la selectividad cronométrica, que ocurre cuando las curvas de disparo de los diferenciales están relacionadas de esta forma. Podemos ver que si esto le llamamos de 1 y esto le llamamos de 2, esta sería la curva de disparo de 1, esta sería la curva de disparo de 2. De nuevo, si tuviéramos aquí un defecto o una corriente de fuga, lo que nos interesa es que siempre dispare de 2 antes que de 1. Y eso podemos ver que está garantizado hasta este valor de intensidad. Es decir, si venimos por aquí, para todos estos valores de intensidad, garantizamos que D2 ha disparado antes que D1, porque este tiempo, lógicamente, es menor que el tiempo que tarda que D1 empieza a disparar. Pero, sin embargo, a partir de este valor, como entramos en la zona de incertidumbre del interruptor D2, puede ser que D2 no dispare, porque ya digo que estamos en la zona de incertidumbre, y puede ser que D1 sí que dispare, de forma que estamos dejando a toda la instalación sin suministro por culpa de un defecto que está aguas abajo del interruptor D2. De forma que no tenemos selectividad total, sino que tenemos selectividad cronométrica. ¿Por qué? Porque el interruptor D2 dispara antes de que dispare el interruptor D1, aunque solo en un rango de intensidades. ¿Vale? Por tanto, no tendríamos selectividad total. Ahora vamos a ver otro tipo de selectividad que tenemos, que es la selectividad amperimétrica. Porque, de nuevo, tenemos D1 y D2 y podemos ver, si esto es D1 y esto es D2, que hasta este valor de intensidad, es decir, para todos estos valores de intensidad, quien dispara es seguro D2. Pero, sin embargo, a partir de este valor de intensidad y concretamente a partir de este otro, porque aquí todavía estamos en la zona de incertidumbre, pero puede ser que en esta zona dispare de 1 antes que de 2. Por tanto, de nuevo, estaríamos interrumpiendo el suministro a toda la instalación cuando no tendríamos por qué, porque el defecto se está produciendo de nuevo aguas abajo del interruptor D2. Entonces, esta es lo que se conoce como selectividad amperimétrica. Tenemos selectividad en un rango de intensidades, pero a partir de ese valor ya puede disparar antes el interruptor de 1. Entonces, para que una instalación esté bien diseñada, lo que tiene que ocurrir es que tengamos selectividad completa. Es decir, si esto es de 1 y esto es de 2, independientemente del valor de la intensidad, de fuga, que tengamos aguas abajo del interruptor de 2, siempre va a interrumpir esa corriente en primer lugar el interruptor de 2.
¿vale? Bien. Muy bien. Bueno, pues con esto acabamos con los dispositivos que íbamos a estudiar en este tema y pasamos ahora a una parte del tema un poco distinta. Vamos a cambiar de tercios porque nos vamos a centrar en los modelos eléctricos que vamos a utilizar para calcular todas estas corrientes. Las corrientes de cortocircuito, corrientes que demanda una carga, etcétera, etcétera. Para lo cual vamos a tener que modelar los distintos elementos que tenemos en nuestro sistema, desde la red, pasando por el transformador de media baja tensión, las líneas que tengamos en nuestra instalación y finalmente las cargas. Entonces, fijaos que vamos a tener que modelar pues todos estos elementos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos tener a lo mejor, imaginaos, una corriente de cortocircuito en este punto de la instalación. O bien lo podemos tener en este otro punto. Bueno, pues todos estos elementos van a contribuir a que esa corriente de cortocircuito que se pueda producir en la instalación sea menor. Es decir, cuanto más lejos se produzca ese fallo, ese cortocircuito de la red, todas estas impedancias que vamos a tener que considerar, porque al final la red, como es una fuente, la vamos a modelar por una fuente de tensión real, va a tener una impedancia, el transformador también va a ser modelado por una impedancia, pues todas estas impedancias van a contribuir a reducir las intensidades de cortocircuito que se puedan producir en nuestra instalación. Muy bien, bueno, pues vamos a ver elemento a elemento cómo podemos modelar cada uno de ellos. Empezamos entonces por la red o el generador, la red, que vamos a modelar lógicamente por su equivalente Thevenin. Cualquier generador real se puede modelar por su equivalente Thevenin, es decir, una fuente de tensión y una impedancia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el modelo monofásico, donde vamos a tener simplemente una fuente real de tensión de valor de tensión U sub n y una impedancia Z de la red. El objetivo, cuando estamos modelando la red, ¿cuál es? El objetivo es conseguir la impedancia de la red, porque ya hemos dicho que esta impedancia que tenemos aquí, la impedancia de la red, va a ser un parámetro que va a limitar y a condicionar las intensidades de cortocircuito que puedan ocurrir en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la impedancia de la red? Bueno, pues habitualmente el dato que se proporciona es la potencia de cortocircuito de la red, potencia aparente de cortocircuito, que no es más que qué ocurre si tenemos un cortocircuito en bornes de la red, es decir, tenemos un cortocircuito en este punto de la instalación. Bueno, pues esta potencia de cortocircuito que me están dando va a ser igual a la tensión nominal por la intensidad de cortocircuito, donde esa intensidad es esta intensidad de cortocircuito. Y si os fijáis, la intensidad de cortocircuito, como solo tenemos esta tensión y esta impedancia, pues será igual a la tensión nominal partido por la impedancia de la red. Bueno, daos cuenta de que si estamos en corriente alterna, deberíamos estar trabajando con fasores, ¿verdad? La respuesta es sí, es decir, la tensión nominal sería un fasor, la impedancia es un fasor, pero realmente a lo que a nosotros nos interesa ahora mismo es cuál es el valor eficaz de la intensidad de cortocircuito. Por lo tanto, ahora mismo no tenemos por qué trabajar con fasores y simplemente podemos trabajar con los valores eficaces. Entonces, sustituyendo esta expresión en la expresión anterior, tendremos que la potencia de cortocircuito de la red va a ser igual a U sub n por
U sub n partido la impedancia de la red, y esto es igual a U sub n al cuadrado partido por la impedancia de la red. De forma que, conocidas la potencia de cortocircuito de la red y la tensión nominal de la red, podamos obtener que la impedancia de la red es la tensión nominal de la misma partido por la potencia de cortocircuito. Esto en el caso monofásico. Bien, ¿qué relaciones cumplen la impedancia de la red y la potencia de cortocircuito? Bueno, pues lógicamente, como están en el denominador, cuanto mayor sea la potencia de cortocircuito de la red, menor será la impedancia, es decir, cuanto mayor nos vayamos a una potencia de cortocircuito más pequeña va a ser la impedancia de la red, y cuanto mayor sea la impedancia de la red, más pequeña será pues la potencia de cortocircuito de la misma, ¿vale? Eso lo podemos ver en esta expresión. Es decir, si nos dicen que la red, por ejemplo, nos dicen una red de potencia infinita o de potencia de cortocircuito infinita, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que la impedancia de la red es igual a cero. Es decir, es una red ideal. Otra opción que me pueden decir es que la red sea puramente inductiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguien lo sabe? Que su parte resistiva, estamos hablando de que íbamos a calcular la impedancia de la red. Una impedancia siempre tiene parte resistiva y parte reactiva. Pues si la red es puramente inductiva, significa que la parte resistiva de la impedancia de la red es igual a cero. Es decir, si nosotros decimos que Z de la red es igual a una parte resistiva más J por X, que sería la parte reactiva, si me dicen que la red es puramente inductiva, lo que están diciendo es que R de la red es cero y que toda impedancia es de tipo inductiva. Muy bien, bueno, hemos visto el caso y el modelo para una red monofásica. Sin embargo, lo habitual es que tengamos una red trifásica. Y lo que vamos a hacer entonces es recurrir al monofásico equivalente. Sí que es verdad que tendremos que saber que el dato de tensión nominal de la red se va a referir siempre a la tensión de línea. Tensión nominal es tensión de línea. Y para pasar de tensión de línea a tensión de fase tendremos que dividir esa tensión por raíz de 3. Sin embargo, no os preocupéis porque la expresión a la que vamos a llegar es la misma. ¿Por qué? Bueno, si se produce un cortocircuito en bornes de la red, esta potencia de cortocircuito, potencia aparente de cortocircuito, va a ser igual a raíz de 3 veces tensión de línea por intensidad de línea. Esto os debería sonar de electrotecnia. Entonces, bueno, intensidad de línea de cortocircuito. Si la red está conectada en estrella, vamos a hacer este análisis como si la red estuviera conectada en estrella, que recuerdo que sería concretamente menos más menos más menos más. Entonces, ¿dónde está aquí la tensión de fase de la red? Esto sería tensión de fase, ¿verdad? Y esto sería tensión de línea, donde la tensión de línea efectivamente es raíz de 3 veces por la tensión de fase. Entonces, si se produce un cortocircuito en bornes de la red, lo que tendremos es que la potencia de cortocircuito es raíz de 3 veces tensión de línea por la intensidad de cortocircuito. Si sustituimos aquí la intensidad de cortocircuito, podemos ver que es, en este caso, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, pues U sub n partido por raíz de 3 y partido por la impedancia
de la red. De forma que la potencia de cortocircuito es igual a raíz de 3 veces tensión de línea, hemos dicho que coincide con la tensión nominal, por la intensidad de cortocircuito, que es tensión nominal partido raíz de 3 y partido por la impedancia de la red. De forma que este raíz de 3 con este raíz de 3 se me va y me queda tensión nominal al cuadrado partido por la impedancia de la red. De nuevo, la impedancia de la red va a ser igual a la tensión nominal del generador, tensión de línea, partido por la potencia de cortocircuito. Por tanto, la expresión es idéntica en el caso monofásico y en el caso trifásico. Muy bien, en el caso trifásico, por supuesto, me pueden decir que la red es ideal, lo que implicaría que la impedancia de la red es nula. Y también me pueden decir que, o habitualmente, vamos a tener estas hipótesis. O bien, si la red es mayor de 35 kilovoltios, lo tenemos aquí, vamos a decir que la red es puramente inductiva. Es decir, si la impedancia de la red, como decíamos antes, es una parte resistiva más una parte reactiva, pues para redes mayores de 35 kilovoltios podré despreciar la resistencia de la red. Y si no hay datos, si no me dicen nada, porque otras veces me dirán, considera que es una red ideal o que es una red puramente inductiva. Si no hay datos, es el caso más raro que nos podemos encontrar, lo que tenemos que hacer es aplicar esta norma donde me dicen que la reactancia de la red es 0,995 Z de la red, es decir, podremos calcular el módulo de la impedancia de la red y directamente diremos que esta parte es 0,995 por la impedancia de la red y la parte resistiva será 0,1 veces o el 10% de la reactancia de la red. Empezamos con el transformador. Vamos a ver el caso, en primer lugar, del transformador monofásico. El transformador básicamente va a tener un devanado primario, un devanado secundario, una relación de deformación y, bueno, esta rama que tenemos aquí se le conoce como rama de vacío. Esta es la rama de vacío, donde tenemos las pérdidas que se producen en el hierro y la reactancia de magnetización, pero esta rama vamos a despreciarla porque en carga es despreciable. De hecho, para determinar estos parámetros se utiliza o se realiza lo que se conoce como ensayo de vacío del transformador. Entonces, ¿qué se cumple en el transformador? Como decía el compañero, en el devanado primario y en el devanado secundario vamos a tener niveles de tensión distintos. ¿Qué ocurre en el transformador? Pues que el valor eficaz de la tensión en el devanado primario, partido por el valor eficaz de la tensión en el devanado secundario, va a ser igual a la relación de transformación T. T es la relación de transformación. Muy bien, y lo mismo ocurre con las intensidades, pero al contrario, ¿por qué? Bueno, porque la potencia aparente que sale del devanado primario va a ser igual a U sub 1 por I sub 1. Y lógicamente, bueno, ahí ya sin... lógicamente, si el transformador es ideal, la potencia aparente del devanado secundario será igual a U sub 2 por I sub 2. De forma que si U sub 1 por I sub 1 es igual a U sub 2 por I sub 2 y U sub 1 y U sub 2 cumplen esta relación, es decir, paso U sub 2 hacia allá y lo sustituyo por T, me quedará que T por I sub 1 es igual a I sub 2. De forma que la relación de transformación es igual a I sub 2 partido por I sub 1. Es decir, las intensidades cumplen la condición inversa a las tensiones. Y si
queremos, como decía el compañero, pasar de trabajar del devanado primario al secundario y viceversa, lo que tendremos que ver es cómo pasan las impedancias de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, la tensión del primario partido la intensidad del primario me dará la impedancia que tenemos en el devanado primario. Bien, y donde pone U sub 1, vamos a poner, esto tiene que ser igual a U sub 2 por T, ¿verdad? Y donde pone I sub 1, vamos a poner I sub 2 partido por T. De forma que esto me va a quedar T al cuadrado por Z2. Es decir, si yo quiero pasar del lado primario al secundario, tendré que dividir por la relación de transformación al cuadrado. Y si quiero pasar del secundario al primario, tendré que multiplicar por T al cuadrado. De todas formas, no os preocupéis por eso porque habitualmente no hay que hacer ese cálculo porque ahora veremos cómo calcular directamente las impedancias en el lado que nos interesa. En el caso monofásico, pues vamos a tener un transformador alimentado por una fuente de tensión, de valor el que sea, tensión nominal, y haremos la transformación, etcétera, etcétera. Lo importante que es, en carga, hemos dicho que en la rama de vacío en carga se puede despreciar, pero va a aparecer la impedancia de cortocircuito. Es decir, vamos a modelar los transformadores por su impedancia de cortocircuito. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en primer lugar qué es esa impedancia de cortocircuito. Se define la caída de tensión en cortocircuito referida al primario, U sub 1 CC, como el valor eficaz de la tensión que hay que aplicar al devanado primario para que por él circule intensidad nominal cuando el secundario está en cortocircuito. Es decir, vamos a suponer que esto yo creo que sí, se desplaza todo junto. Vamos a suponer que tenemos el transformador y el secundario está en cortocircuito. Conectamos el devanado secundario en cortocircuito. ¿Vale? Entonces, ¿qué tensión hay que aplicar en el devanado primario, U sub 1 CC, para que a través de este circule la intensidad nominal del primario? ¿Vale? Pues a esta tensión que hay que aplicar se le llama U sub 1 CC. U sub 1 CC es igual, si os fijáis, a la impedancia de cortocircuito referida al primario, impedancia de cortocircuito referida al primario por la intensidad nominal del primario. De forma análoga, se podría hacer el cálculo de la tensión de cortocircuito referida al secundario. Bien, pues esta impedancia de cortocircuito, que la podemos referir al primario y al secundario, es la que queremos calcular para modelar el transformador. Entonces, ¿qué se utiliza? Habitualmente, como dato de los transformadores, nos van a dar la caída de tensión porcentual. Esta caída de tensión porcentual es epsilon cc en tanto por ciento, es el valor de la caída de tensión en cortocircuito que hemos visto anteriormente, partido por la tensión nominal del primario. Bien, esto es en el caso monofásico. Monofásico. En el caso trifásico, ahora lo veremos, pero la expresión a la que se llega es la misma. Esto hemos dicho que es ZCC1 por la intensidad nominal del devanado primario partido por la tensión nominal del devanado primario. Como estamos en el caso monofásico, la intensidad nominal del primario la podemos calcular como la tensión nominal del primario por la intensidad nominal del primario. De forma que la intensidad nominal
del primario es igual a Sn partido U sub n1. Bueno, esto tendría que estar multiplicado por 100, y si sustituimos la intensidad nominal, nos quedará que esto es ZCC1 por Sn partido por la tensión nominal del primario elevado al cuadrado y multiplicado por 100. Bien, entonces, como dato habitualmente de un transformador nos van a dar la caída de tensión porcentual en cortocircuito, es decir, este valor, y yo conoceré la potencia nominal del transformador y la tensión nominal referida al primario y al secundario, de forma que podré calcular la potencia, la impedancia de cortocircuito de ese transformador referida al primario o referida al secundario. Es fácil pasar de una a otra porque esta misma caída de tensión porcentual referida al secundario será igual simplemente cambiando las magnitudes que se refieren al primario por las que se refieren al secundario, pues será la impedancia de cortocircuito vista desde el devanado secundario por la potencia nominal partido por la tensión nominal del secundario al cuadrado y multiplicado por 100. Bien, entonces, de esta forma vamos a calcular la impedancia de cortocircuito del transformador referida al primario, tal y como tenemos aquí representado, o bien la podemos referir al secundario, de forma que pongamos la impedancia de cortocircuito en el devanado secundario. En función de si queremos hacer cálculos en el devanado primario, pues pasaremos esta impedancia multiplicando por el cuadrado de la relación de transformación para pasar la impedancia de cortocircuito al primario, o directamente la calcularé en el secundario, porque de hecho lo más normal es que tengamos que hacer los cálculos en la parte de baja tensión de la instalación, que es la parte que nos afecta a nosotros. Por tanto, tendremos que considerar la impedancia de cortocircuito del transformador en el secundario. Y de hecho, la impedancia de la red habitualmente la tendremos que pasar también al secundario. ¿Vale? Bueno, daos cuenta que para pasar la impedancia de la red al secundario, lo único que tenemos que hacer es sustituir la tensión nominal de la red por la tensión nominal del secundario del transformador. ¿Vale? Aquí podemos considerar la impedancia de la red vista desde el primario o vista desde el secundario, simplemente poniendo la tensión nominal de la red o la tensión nominal del secundario del transformador. ¿Qué más me falta? Bueno, esta caída de tensión porcentual va a tener dos componentes, una componente reactiva y una componente resistiva. Por tanto, este mismo cálculo que hemos hecho aquí, que, bueno, lo hemos demostrado para el caso monofásico, pero para el caso trifásico sería exactamente idéntico. Para el caso trifásico lo que tendríamos es que la caída de tensión porcentual en cortocircuito sería igual a la caída de tensión en cortocircuito partido por la tensión nominal partido por raíz de 3 y multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque estamos comparando la caída de tensión en una fase, hay que compararla con la tensión de fase del transformador. Y esto sería igual a la impedancia de cortocircuito vista desde el primario por la intensidad nominal del primario partido por U sub n1 partido raíz de 3. En este caso, en el caso trifásico, la potencia nominal del transformador será igual a raíz de 3 U sub n1 y sub n1. De forma que, sustituyendo aquí, nos quedaría ZCC1 por Sn partido por raíz de 3 U sub n1 por U sub n1 y partido raíz de 3. Por tanto, el raíz de 3 con el raíz de 3 se me va y me queda exactamente la misma expresión que en el caso monofásico. Entonces, como decía, la caída de tensión porcentual en cortocircuito tiene dos componentes, la componente resistiva y la componente reactiva. Entonces, para la componente resistiva podremos hacer un cálculo similar a este, pero simplemente teniendo en cuenta la caída de tensión que se produce en la parte resistiva de la impedancia de cortocircuito del transformador, es decir, RCC1, por la intensidad nominal del primario, partido por U sub n1, partido por raíz de 3. Bueno, y multiplicado por 100. Y esto es igual, por tanto, a RCC1 por Sn
partido por la tensión nominal del primario al cuadrado y esto multiplicado por 100. De forma que podemos directamente, a veces nos darán la caída de tensión porcentual en cortocircuito, a veces nos darán la caída de tensión porcentual en la resistencia de cortocircuito y a veces en la reactancia. Por tanto, esto nos va a permitir calcular por separado las componentes de la caída de tensión porcentual en cortocircuito. Esto sería igual entonces a xcc1 por Sn partido por U sub n1 al cuadrado y por 100. Bueno, y esto lo podríamos referir al primario o al secundario simplemente teniendo en cuenta la tensión nominal del primario y del secundario. Es decir, esto será igual a RCC2 por Sn partido 1 UN2 al cuadrado y por 100. Y lo mismo con esta. Bueno, ni que decir tiene que esta impedancia de cortocircuito, bueno, ya lo hemos dicho ahí, es igual a RCC1 más JXCC1. Y por tanto, si nosotros calculamos, por ejemplo, la impedancia de cortocircuito y la resistencia de cortocircuito, aplicando simplemente la ecuación del módulo de esta impedancia, sabremos que el módulo de la impedancia de cortocircuito al cuadrado es igual a cada una de las componentes al cuadrado. La suma de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Vale? Esto también lo vamos a utilizar habitualmente. Y finalmente, otro dato que pueden dar es las pérdidas nominales que se producen en el cobre. Bueno, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo por la diapositiva siguiente, si no recuerdo mal. Bueno, la verdad es que he pasado un poco de las diapositivas y me quiero referir a esta información que tenemos en esta tabla. Habitualmente, para el transformador nos van a dar la siguiente información, que he recogido básicamente en tres casos. El caso A, donde conocemos la tensión nominal de los dos devanados, la potencia nominal del transformador y la caída de tensión porcentual de cortocircuito en la resistencia y en la reactancia. Si tenemos toda esta información, pues lo que tenemos que hacer es aplicar simplemente las fórmulas que hemos puesto por aquí. La fórmula de la caída de tensión porcentual en la resistencia de cortocircuito y la caída de tensión porcentual en la reactancia de cortocircuito. Pero puede ser que nos den otra información. Por ejemplo, la caída de tensión porcentual en la reactancia y la potencia de pérdidas en el cobre. Esa potencia de pérdidas en el cobre, que es la información que nos faltaba, se calcula como 3 veces la resistencia de cortocircuito en el devanado que queramos considerar por la intensidad nominal de ese devanado al cuadrado. No es más que las pérdidas que se producen por efecto Joule en la impedancia de cortocircuito. ¿Vale? Por tanto, tiene que ser simplemente en la parte resistiva. Es decir, si me dan como dato la potencia de pérdidas en el cobre, lo que me están diciendo es cómo calcular esta resistencia de cortocircuito, referida al primario o bien referida al secundario. Y simplemente me faltaría una posibilidad que es esta, que me den la caída de tensión porcentual en toda la impedancia, a diferencia de estos dos casos donde solo me dan las componentes, pues que me lo den directamente en toda la impedancia y luego la potencia de pérdidas en el cobre, con lo cual de aquí sacaré la impedancia de cortocircuito en alguno de los dos devanados y aquí sacaré la resistencia de cortocircuito en uno de los dos devanados. Y utilizando la fórmula que decíamos antes, de ZCC al cuadrado es igual a RCC al cuadrado más XCC al cuadrado, pues lo que nos faltaría por obtener es XCC al cuadrado. Muy bien, con esta información, somos capaces de obtener
la impedancia de cortocircuito del transformador. Una impedancia, lógicamente, compleja, con su parte resistiva, su parte reactiva. Esto es lo que queremos hallar de los transformadores. Aquí tenemos el caso trifásico, pero realmente ya lo hemos considerado aquí, el caso trifásico, ¿vale? A partir de aquí hemos visto cómo se calculan pues, los parámetros del transformador en el caso trifásico. La única novedad es que, como queremos plantear el circuito monofásico equivalente, pues la tensión de alimentación del devanado primario será la tensión de línea partido raíz de 3. Bien. Muy bien. Pues ahora tenemos dos problemas donde vamos a poner de manifiesto el cálculo de parámetros que hemos visto justo ahora. Vale, como quedan 10 minutos y tenía estos dos problemas preparados, más además un tipo test sobre el tema 2, no sé hasta dónde me va a dar tiempo, pero puede ser que lo que haga es terminar el problema 1, o sea, que se llama problema 2, el problema 3 lo dejamos para el próximo día y el test este, si queréis, lo hacéis vosotros, lo intentáis y si tenéis dudas, pues o me preguntáis por correo o las ponéis en el foro de la asignatura. Bueno, vamos a hacer el problema 2 sobre modelos y ya está. Bueno, dice un transformador de 20 a 0,4 kilovoltios y 125 kilovoltiamperios, esto es potencia nominal del transformador, potencia aparente del transformador, tiene una caída de tensión porcentual en la reactancia de cortocircuito del 6%. Dicen que se desprecian las pérdidas en el cobre, es decir, la resistencia de cortocircuito del transformador es nula. Y nos dicen que el primario del transformador está alimentado por una red de potencia de cortocircuito infinita, es decir, la red es ideal a su tensión asignada, es decir, pues a los 20 kilovoltios que tiene el primario de tensión nominal. El secundario alimenta una carga en estrella con una impedancia resistiva por fase de 2 ohmios. Y dice, se pide determinar el circuito monofásico equivalente del sistema visto desde el lado secundario y calcular el valor eficaz de la corriente que circula por la carga. Muy bien, bueno, fijaos que en 6 líneas nos han dado muchísima información. Me han dicho que la red, vamos a hacer, antes de pasar al circuito monofásico equivalente, vamos a poner el esquema de la instalación al completo. Tenemos una red de potencia de cortocircuito infinita, por tanto, la red es ideal, no tiene impedancia interna, el equivalente Thevenin está constituido simplemente por la fuente de tensión. Ahora vamos a tener el transformador, cuya impedancia de cortocircuito va a ser puramente inductiva. Y luego finalmente lo que hacemos es alimentar directamente, sin línea ni nada, a una carga. Una carga que está conectada en estrella. Por tanto, la impedancia de la carga conectada en estrella es igual a 2 ohmios. Bueno, fijaos que aquí lo único que tenemos que hacer es calcular la impedancia del transformador, para lo cual utilizaremos esta información. Tenemos que, bueno, para el trafo sabemos que la tensión nominal del primario son 20 kilovoltios, la tensión nominal del secundario son 400 voltios, su potencia nominal son 125 kilovoltiamperios y la caída de tensión porcentual en la reactancia de cortocircuito del transformador son del 6%. Muy bien, pues entonces, para calcular la reactancia de cortocircuito del trafo, lo que hacemos es decir que esta caída de tensión porcentual es igual a, esto sería U sub X CC, vamos a calcularlo directamente en el secundario,
partido por la tensión nominal en el secundario partido por raíz de 3. Y todo esto multiplicado por 100. Y esto es igual a xcc2 por I sub n2 partido por U sub n2 partido raíz de 3 y multiplicado por 100. I sub n2 hemos dicho que es Sn partido por raíz de 3 veces U sub n, 2. Por tanto, esto es igual a xcc2 por Sn y abajo me quedará U sub n2 al cuadrado y multiplicado por 100. De forma que xcc2 será igual a epsilon xcc2 cc2 no, por la tensión nominal del secundario al cuadrado partido por 100 veces la potencia nominal. Cuidado con las unidades, esto es 6% por la tensión nominal del secundario al cuadrado, 400 al cuadrado, y partido por 100 veces la potencia nominal, que son 125 por 10 elevado a 3. ¿Y esto cuánto da? Pues no lo tengo aquí ahora mismo, así que lo vamos a hacer en vivo y en directo. 6 por 400 al cuadrado partido por 100 por 125 exponente 3. 0,0768 ohmios. Esta es la impedancia de cortocircuito del transformador referida al secundario. Por tanto, la impedancia de cortocircuito del transformador referida al secundario es igual a J por XCC2, es decir, 0,0768 J ohmios. Muy bien, entonces en este caso ya sí podemos plantear el circuito monofásico equivalente. Fijaos que lo único que vamos a tener es, pues vamos a tener el modelo de la red, que como es una red ideal no va a tener impedancia interna. Esto sería la red. Vamos a tener posteriormente la impedancia de cortocircuito del trafo referida al secundario. Bueno, aquí fijaos que si estamos representando el circuito monofásico equivalente referido al secundario, tendríamos que poner la tensión nominal de la red referido al secundario y partido por raíz de 3, ¿verdad? Porque estamos utilizando el monofásico equivalente. Y finalmente, lo que nos quedaría sería la carga, que como está conectada en estrella y estamos utilizando el monofásico equivalente en estrella, pues tendremos la impedancia de la carga en estrella. Muy bien. Podríamos aquí diferenciar que esto es la carga, que esto es el trafo y que esto es la red. Por tanto, la intensidad que me están pidiendo es, se pide determinación y el valor eficaz de la intensidad o de la corriente que circula por la carga. Es intensidad. Muy bien, pues la intensidad que circula por la carga, el valor eficaz, vamos a calcular en primer lugar el fasor y luego pues obtendremos valor eficaz. El fasor va a ser igual a, esto es un divisor de tensión simplemente, ¿no? Pues tensión nominal de la red referido al secundario partido por raíz de 3. Y aquí tendremos ZCC2 más Z de la carga conectada en estrella. ¿Esto a qué es igual? Bueno, esto es igual a 400 partido por raíz de 3 con un desfase de 0 grados. Vamos a hacer el cálculo fasorial y ahora sacamos el valor eficaz. Partido por ZCC2, que es un número complejo, sería 0,0768J más 2, que es un número real.
Bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Yo habitualmente, ya habéis visto que tengo la calculadora aquí, pero a los de segundo les explico cómo utilizar la calculadora con números complejos y os lo voy a poner por aquí, aunque sea solo hoy. A ver, tengo esta maravillosa calculadora aquí. Entonces, lo que se hace que es, pues directamente ponemos una fracción, 400 partido por raíz de 3, el 0 grados no hace falta que lo ponga, lógicamente, y abajo pongo 0,0768J más 2. Esto directamente la calculadora se lo come. Bueno, está en modo complejo y trabajando con grados. Y me sale este número que está en forma binomial, pero que rápidamente podemos pasarlo a forma polar haciendo esto, Shift Complex, opción 3, lo pasa a modo polar, y me sale 115,38 con un desfase de menos 2 grados. Pues esto es 115,38 con un desfase de menos 2 grados. Bueno, a mí lo que me interesa realmente es qué intensidad circula por la carga. Bueno, la intensidad que circula por la carga en su valor eficaz será pues 115,38 amperios. Estos son amperios y estos son amperios. Muy bien, fijaos que una vez que hemos obtenido este modelo, ahora podemos calcular, hemos calculado, por ejemplo, la intensidad que circula por la carga, pero podríamos calcular pues la intensidad de cortocircuito que se produce en terminales de la red, o bien la intensidad de cortocircuito que se produce en terminales del secundario del transformador. ¿Cómo? Pues directamente lo que hacemos es, daos cuenta que tendríamos esta situación, un cortocircuito en paralelo con la impedancia de la carga es como si no estuviera y toda la intensidad de cortocircuito circularía por aquí. ¿Vale? Como ya me he comido el tiempo, el próximo día vemos este caso particular. O intentarlo y así vemos que o veis si sois capaces de hacerlo. ¿Vale? Y el próximo día haremos entonces el problema 3, que es un poco más completo, tiene más cosas. Y os dejo para vosotros que hagáis el test este que está aquí. ¿Vale? Son 10 preguntas o 11 preguntas, no recuerdo mal. No recuerdo ahora mismo. Son 11, creo. Y ya está. ¿Vale? Con esto habíamos terminado el tema 2, pero nos queda pendiente entonces el problema 3 de modelos.